En este video vamos a aprender cómo utilizar la herramienta de pincel de historia para desaturar una imagen, es decir, borrarle toda la información de color y dejar resaltadas nuevamente con esta herramienta partes de color de nuestra imagen que queremos que quede contrastando con una escala de grises. Lo primero que debemos hacer antes que nada es ir aquí a la parte de edición, preferencias generales, y vamos a decirle acá en rendimiento, en nuestra opción de historia y caché, que los estados de historia me los aumente. ¿Por qué? Porque es que este efecto lo vamos a trabajar con cada uno de los pasos que quedan almacenados en la historia. En este momento, en mi historia solamente quedan almacenados 20 pasos. Es decir, que si yo en algún momento necesito retomar una acción anterior, él solo me va a mostrar las últimas 20 acciones que yo haya generado dentro del documento. Por lo que yo necesito en este momento que me incremente ese espectro y le voy a decir que me los aumente a unos 95 pasos. Le digo OK. Perfecto, entonces ya puedo entrar a editar mi imagen. Lo primero que vamos a hacer es irnos acá a Imagen, Ajustes, Desaturar. Como ven, la imagen me ha quedado en una escala de grises, pero no se ha perdido la información porque yo no estoy afectando el modo de color de la imagen. Posteriormente vengo a Ventana y le digo que me muestre mi historia. Acá me muestra que tengo una imagen a color, que es esta, y que le apliqué una opción en imagen que se llama desaturar, en la que borro la información de color sin hacer afectación directa sobre la imagen. Bien, en mi caja de herramientas voy a encontrar la herramienta de pincel de historia. Esta es con la que voy a trabajar el día de hoy. La voy a seleccionar y me devuelvo aquí a mi panel de control de historia, y acá en la parte izquierda ustedes pueden darse cuenta que hay un cuadradito que resalta. Yo voy a seleccionar el de la imagen a color, como mi punto de origen para el pincel de historia. Voy a fijar mi posición inicial ahí. Al dar clic, se dibuja automáticamente el mismo icono que tiene la herramienta en mi barra de herramientas. En este punto, puedo utilizar la herramienta de pincel de historia como utilizaría el pincel normal, es decir, que puedo definirle el diámetro y la dureza. Eso lo puedo hacer bien sea por las opciones de edición que tengo en la parte de arriba o simplemente dando clic derecho con el mouse en cualquier parte de la pantalla. Él me saca acá mi cuadro de control donde yo voy a definir qué tan grande y qué tan duro quiero el pincel que voy a usar. Una vez lo elijo, simplemente doy clic en cualquier lado de la pantalla y empiezo a trabajar. Entonces, como se dan cuenta, cada vez que yo arranco un paso del pincel, que hago un deslizamiento en mi pantalla y suelto, él me viene a generar un paso acá de historia en el que me dice qué es lo que acabo de hacer. Entonces, en todos estos se ha aplicado el pincel de historia. Cada vez que yo dé clic, haga movimiento y suelte ese clic, él me va a contar como un movimiento. Por eso les decía yo a ustedes que ese récord de almacenamiento debía aumentarlo, porque si quiero hacer una decisión hacia atrás, ya después no me va a dejar, porque me va a mostrar siempre los últimos 20 pasos. Entonces así es como yo empiezo a colorear la imagen. Ojo que realmente no estoy coloreando, estoy sacando otra vez esa información de color que tiene mi imagen. Bien, si digamos en este caso, como se pueden dar cuenta acá, tengo seleccionadas unas áreas de la piel del rostro que no me interesa que queden en color, porque la gracia de este efecto que quiero implementar es que el rostro como tal me quede en escala de grises. Para poder borrar esta selección que yo ya hice con mi pincel de historia, lo que debo hacer es, manteniéndome acá en el último paso de mi histórico, voy a seleccionar otro punto de origen para mi herramienta de pincel de historia. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic al seleccionador que tengo acá al lado izquierdo de la opción de desaturar, para que el pincel de historia ahora me quede como punto de origen en esta ubicación, es decir, con mi formación sin color, cosa que cuando yo venga acá y utilice nuevamente la herramienta, él lo que va a hacer es borrarme esa información de color
que yo necesito borrar. Mientras tenga mi punto de origen fijo en la opción de desaturar, lo que voy a seguir haciendo es restando información de color a la imagen. Si yo lo que quiero ya en este punto es volver a retomar el trabajo que venía realizando de destapar esas áreas de color que queden activas, lo que debo hacer es volver a fijar el punto de origen de mi pincel de historia en la imagen a color. Vuelvo a seleccionar la herramienta y sigo con el trabajo activando las zonas de color que quiero dejar activas. Entonces siempre mantengan presente que cada vez que den un clic en la pantalla y suelten, él les genera un paso en la historia. Entonces mientras más clics hagan dentro de la pantalla, pues obviamente más histórico van generándole ustedes a su historia. En este punto, si yo quisiera devolverme, porque hice 2 clics seguidos en la pantalla, es pararme en una posición anterior. Si ustedes se dan cuenta, acá me borra información de color que yo ya había activado. Y desde ese punto puedo retomar. Es decir, me estoy devolviendo 2 posiciones y él me genera una información en el histórico diferente. Para borrar, vuelvo y fijo mi pincel de historia en el origen de desaturar y con el pincel voy a pasar por las áreas que quiero eliminar de color. Para volver a pintar, entonces nuevamente fijo el origen en la imagen a color y sigo pintando. Otra cosa que voy a dejar activa con color acá son los ojos. Voy a cambiar el diámetro de mi pincel. Y esta sería entonces la imagen final que voy a trabajar en esta ocasión. Entonces dejo una parte en escala de grises y otra con las partes activas de color.